Hola Mauro, ¿sabes lo que le ha pasado a nuestra sobrina? No, dime. Pues que tenía un examen súper importante y no se presentó. Le dijo a mi hermano que se había quedado estudiando toda la noche y al final se quedó dormida y no se enteró del despertador. ¡Qué cara dura! Acabo de ver las fotos de su Facebook de la fiesta en la que estuvo anoche. O sea, que se ha pasado toda la noche de fiesta y ahora dice que estuvo estudiando. Tiene un morro que se lo pisa. ¿Qué crees que ha querido decir Mauro con cara dura y tiene un morro que se lo pisa? En el vídeo de hoy vamos a explicar estas expresiones y otras 9 expresiones similares y como siempre te daremos ejemplos para que sepas cómo usarlas. ¿Comenzamos? Venga. No necesitas viajar a España para dominar el español hablado. Descarga el método natural de 7 leyes de español automático. Bienvenido a otro capítulo más de Español Automático. Espero que estés a tope y con ganas de conquistar tu sueño de hablar español como un nativo. Y oye, si yo lo he conseguido, pues tú también lo puedes conseguir, ¿a que sí? En el programa de hoy, cara dura y tener un morro que te lo pisas. Vaya expresiones más raras. Son de esta clase de expresiones que no sabes ni por dónde cogerlas para entender de qué van. Estas dos expresiones y otras 9 expresiones más que te vamos a explicar se refieren a un comportamiento muy poco loable. Y como los nativos las usan a menudo, pues vale la pena conocerlas. Empezamos con cara dura. Es una palabra compuesta por 2 palabras que supongo que conoces bien, el sustantivo, la cara, y el adjetivo dura. En singular tenemos cara dura, tanto para femenino como para masculino, un cara dura, una cara dura, y en plural, caraduras. ¿Y a qué crees que se refería Mauro cuando dijo que nuestra sobrina era una cara dura? ¿A que su piel ya no es suave, sino que se ha vuelto de repente tan dura como la piel de un rinoceronte? Pues claro que no. Cuando dices que alguien es un cara dura, te refieres a que es una persona descarada, que se aprovecha de los demás, que antepone sus intereses personales a los del resto de las personas. Ser un cara dura es, por tanto, una expresión despectiva. El diccionario de la Real Academia Española recoge este término con el valor de sinvergüenza, descarado, que habla o actúa con desvergüenza, sin pudor ni respeto hacia los demás. Algunos sinónimos para cara dura son sinvergüenza, desvergonzado, aprovechado, interesado, descarado y jeta. Y esta última palabra nos lleva a todo un abanico de expresiones con el mismo significado. Tener cara, tener jeta, tener morro, ser un cara dura, ser un jeta. Empezamos con un jeta, ser un jeta y tener mucha jeta. ¿Por qué un jeta? En realidad deberíamos preguntarnos qué es una jeta en femenino. Según el diccionario de la Real Academia Española, una jeta, en su acepción principal y referida a una persona, es una boca saliente por su configuración o por tener los labios muy abultados. O sea, una jeta es una boca con labios abultados, hinchados, prominentes y voluminosos. Acto seguido, el diccionario vincula la jeta con la palabra hatm, con la que los árabes antiguamente se referían a la boca de un animal sin importar su especie. Se supone que durante los siglos la palabra evolucionó y finalmente derivó en jeta. Y hoy jeta se refiere al hocico, nariz o morro del cerdo. Para los musulmanes, el cerdo es un animal impuro, por tanto, jeta llegó al castellano con una connotación despectiva. Tal como Caro acaba de decir, a la jeta del cerdo también se la llama morro, y si miras a un cerdo, su morro es bastante prominente, sobresale mucho, pero además es duro. De ahí que acabara utilizándose como sinónimo de cara dura y diera lugar a las demás expresiones que incluyen la palabra morro. Hay otros estudiosos de la lengua que no admiten esta etimología tradicional de jeta. Ellos vinculan la palabra jeta con seta, que de hecho está presente en otra expresión muy utilizada, poner cara de seta o tener cara de seta. Decimos que alguien pone cara de seta cuando algo le incomoda y no sabe qué decir al respecto. Sea como fuere, de lo que no cabe duda es de que todas las expresiones que contienen la palabra jeta giran en torno a la expresión facial. Tener cara, tener morro y tener jeta, todas hacen referencia a desvergüenza, insolencia, desfachatez, osadía, aunque también malestar, turbación y desconcierto. La abundancia de estas expresiones indica que nos enfrentamos a un comportamiento muy extendido en la sociedad.
Hay tanta desfachatez que a veces las palabras jeta o morro se quedan cortas cuando queremos expresar que el comportamiento es más descarado de lo normal y por consiguiente nuestra desaprobación, indignación y enojo son también más grandes. Sí, podemos mostrar diferentes grados de intensidad de dicho comportamiento. Si quieres enfatizar tu reproche, puedes hacerlo con estas expresiones. Tener la cara muy dura, tener mucha cara, tener mucho morro, tener mucha jeta, tener un morro que se lo pisa, tener más cara que espalda. La expresión tener más cara que espalda usa una estructura de comparación, más cara que espalda. Comparamos aquí dos partes del cuerpo que son desiguales en cuanto a su extensión. La extensión de la cara es mucho más pequeña que la de la espalda, así que tener más cara que espalda significa tener mucha cara. Lo mismo pasa con tienes un morro que te lo pisas. Si un morro es sinónimo de una cara, pues imagínate tener una cara tan grande, que llega hasta el suelo y cada vez que das un paso te pisas el morro. Así que si alguien te dice que tienes un morro que te lo pisas, te está diciendo que eres un grandísimo sinvergüenza. Veamos algunos ejemplos para que sepas cómo utilizar estas expresiones coloquiales. Mi hermano ha cogido mi coche sin mi permiso. Es un cara dura. Hace un año te presté dinero y aún estoy esperando que me lo devuelvas, y resulta que ahora vienes a pedirme más. Tú tienes más cara que espalda. Mi compañero de piso hizo una fiesta ayer y hoy me toca limpiarlo todo a mí. Tiene un morro que se lo pisa. Oye, ¿qué morro tienes? Ayer te fuiste de fiesta y te has pasado toda la mañana durmiendo. ¿Y ahora quieres que yo te deje los apuntes de clase? Pero vaya jeta. Durante todo el año, mi compañera de oficina no ha hecho más que escaquearse del trabajo, inventando excusas y mentiras para no hacer las tareas. Y encima tiene la jeta de pedir un aumento de sueldo. ¡Vaya morro! No seas tan caradura y ayuda en casa a tus padres. Alfredo no tiene vergüenza. El muy caradura no vino a la presentación del trabajo en grupo y el profe nos bajó la nota. Vaya con Jaime, siempre que salimos de tapas se le olvida traer su cartera y los demás tenemos que pagar la cuenta. Jaime tiene un morro que se lo pisa. Solo una cosa más. Todas las expresiones que hemos visto hoy son despectivas, denotan comportamientos negativos, pero ninguna es malsonante, ¿vale? Me gustaría saludar a Marcio, que nos escribió lo siguiente. Hola, Caro y Mauro. Estoy escribiendo para daros las gracias, pues conseguí aprobar con holgura el DELE B1. Español Automático me ayudó muchísimo con sus consejos sobre cómo aprender y siempre incorporando la cultura española. Les he recomendado el podcast a todos. Un abrazo desde Brasil. Marcio. Marcio, enhorabuena. El que la sigue, la consigue. ¿Te acuerdas de que hablamos de esta expresión en el podcast 30? Y lo conseguiste con holgura. ¡Qué bien! Eres un crack. Fenomenal, Marcio. Recibir testimonios como el tuyo nos da mucha satisfacción profesional y personal. Aprobar el examen de español es difícil, pero no te has desanimado en ningún momento, no has tirado la toalla, sino que has seguido adelante hasta que lo has conseguido. El que la sigue, la consigue. Para alcanzar nuestros objetivos tenemos que poner los medios necesarios y ser constantes en nuestro trabajo. No tenemos que desanimarnos si no logramos lo que queremos a la primera. Siempre tenemos que intentarlo una y otra vez. Y este es el pensamiento motivacional de hoy para ti, Encanto. Sigue adelante, concéntrate y no te rindas. Sal ahí y lucha por tu sueño. Aunque no lo creas, estás más cerca que ayer. Pues nada, a luchar con todas tus fuerzas por aquello que realmente quieres. El que la sigue, la consigue. Y una pregunta, ¿hay en tu idioma expresiones equivalentes a las que has aprendido hoy con nosotros? ¿Tienes más ejemplos? Nos gustaría saberlo. Esperamos tus comentarios. Nada más, muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado, que te haya servido y que hayas aprendido mucho. Recuerda que en la descripción de ahí abajo tienes todos los enlaces a los recursos que hemos mencionado y a muchos más. Y si quieres ayudar a difundir estos contenidos, pues puedes dejar un comentario, darnos un like y compartir y todo lo que quieras, porque eso ayudará al algoritmo de YouTube. Y entonces estos vídeos se verán más y funcionarán mejor y nosotros podremos crear mejor contenido porque cada vez le podremos dedicar más tiempo. Y nos motiva a ver que crece, que funciona, que es útil y que todos estamos contentos.
Recuerda que cada semana intentamos subir vídeos de calidad, intentamos hacerlo lo mejor que podemos, intentamos compartir contigo contenido interesante, útil y práctico para ti. Además, de manera amena, pasándonos lo genial. Porque si no, ¿qué sentido tendría todo esto? Así que, si no te quieres perder el vídeo que subiremos la semana que viene, pues suscríbete. Dale a suscribir y además dale a la campanita si quieres que el YouTube te avise, que te diga tolón, tolón, el nuevo vídeo de Español Automático ya está online. ¿Lo quieres ver? Así que nada más, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Que tengas una semana llena de buen rollo. Chao. Adiós.